La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola del Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 al 11. Yo, Juan, en la visión vi en el cielo una puerta abierta. La voz con timbre de trompeta que oí al principio me estaba diciendo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al momento caí en éxtasis. En el cielo había un trono y uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba como jaspe y granate, y alrededor del trono había un halo que brillaba como una esmeralda. En círculo alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos con ropajes blancos y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y retumbar de truenos. Ante el trono ardían 7 lámparas, los 7 espíritus de Dios, y delante se extendía una especie de mar transparente, parecido al cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos, por delante y por detrás. El primero se parecía a un león, el segundo a un novillo, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa: Santo, santo, santo es el Señor soberano de todo, el que era y es y viene. Y cada vez que los 4 seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Salmo 150. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta alabe al Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 11 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos que la aborrecían enviaron tras de él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó: muy bien, eres un empleado cumplidor, como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó: por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la onza y dádsela al que tiene 10. Le replicaron: Señor, si ya tiene 10 onzas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Ya esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Hermanos y hermanas, hay una interpretación del número de onzas o de minas que el Señor les proporciona a estos hombres
antes de irse a ese país lejano a reclamar su corona. Estamos hablando de Jesús que nos va a dejar por un tiempo aquí en la tierra, mientras Él viene por segunda vez a instaurar definitivamente su reino. Y a diferencia de la parábola de los talentos, el número varía, porque a uno se le dio 5 talentos y produjo el doble. En cambio aquí estamos hablando de que se le dio a cada uno 1 onza o una mina, pero produjeron 10 veces más. Eso quiere decir que el número 10 es perfección. Es el límite que el hombre debe dar el mayor esfuerzo para obtener los frutos de la doctrina del Señor, la doctrina católica. Las 10 ciudades se está refiriendo, según los padres de la iglesia, a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquel que enseña los 10 mandamientos de la ley de Dios, acuérdate, recibe un grado muy superior en el cielo. Que el que enseñe uno de los mandamientos menos importante, con coherencia, con solicitud, con testimonio, recibirá muchísimo en el cielo. Las 5 ciudades que recibe el que produjo, también el segundo que produce 5 onzas, 10 onzas más, 5 onzas más. Este recibe el mando de 5 ciudades porque es en proporción a lo que se produce aquí en la tierra, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que de alguna manera los términos de producción en dinero son muy diferentes a los términos de producción espiritual, ya que los padres de la iglesia dicen que no es lo mismo cuando uno se enriquece en dinero, se empobrece a otra persona. En las cosas espirituales, el que está enriquecido espiritualmente también enriquece espiritualmente a los demás. Es todo lo contrario al que se enriquece para este mundo, deja pobres a los demás. El que se enriquece para la vida eterna, enriquece a los demás. Entonces, podríamos hablar de 2 interpretaciones en el segundo caso, el que le dan 5 ciudades. Estamos hablando del mismo que escribe los mandamientos de la ley de Dios en la recompensa del primero de las 10 ciudades. Y ese mismo que escribe los 10 mandamientos de la ley de Dios por voluntad de Dios, también escribe 5 libros de la ley, el Pentateuco, ¿cierto? Entonces la producción doctrinal de revisar, de observar todo lo que está capitulado en esos 5 libros. Ya, entonces 10 mandamientos, 5 libros del Pentateuco. El último tuvo miedo, no pudo de alguna manera pasar por el crisol, porque pensó a sí mismo: si enseño a los demás la doctrina, me tengo que exigir a mí mismo, y eso es mucho problema, y si fallo en el testimonio, arrastro muchas almas consigo para el infierno. Decide no enseñar la doctrina, porque hay que interpretarlo, según lo veo de los padres de la iglesia, hay que interpretar el texto en términos también de anunciar la doctrina católica. Es decir, si nosotros no enseñamos la doctrina católica, escondemos la verdad de Cristo por temor a que nos exijan, o por temor a que Dios nos exija después y nos reclame acerca de las almas, entonces mira que Dios termina diciendo termina culpándolo de ese pensamiento. ¿No debías tú poner también en intereses? ¿Sabías tú que soy exigente, que recojo donde no he sembrado? Es decir, mucha gente sabe que Dios es exigente, que Dios es justo. Muchos prefieren quedarse con el Dios de la misericordia, pero que no es justo. Entonces, ¿qué pasa? Que si se quedan con ese Dios solo de la misericordia, pero saben que en el fondo también es justo, entonces, ¿qué pasa? Pasa que de todas maneras te van a exigir. Y la ignorancia no te exonera del juicio. ¿Por qué la ignorancia no te exonera del juicio? Es un principio universal del derecho que se aplica a todo. Porque tú tenías el deber de escudriñar el Pentateuco, los 10 mandamientos, enseñarle la doctrina católica a los que no la sabían y ponerla en práctica para dar testimonio y ejemplo para que se cumpliera la escritura en las almas. De manera, querido hermano y hermana, tenemos que cuestionarnos y pensar cuánto estamos produciendo para Dios
¿Cuántas almas estamos llevando al cielo, a la salvación, para que podamos presentarle, como lo dice Santiago, al salvar almas de alguna manera nos da también boleto de entrada para entrar al cielo? Ese es nuestro boleto de entrada, dice Santiago en la carta: salvar almas. Dadme almas. Esa es la sed de la cual el Señor en la cruz dice: tengo sed, sed de salvar almas, sed de compartir la verdad. La verdad os hará libre. Tenemos que hablar con mucha verdad católica en medio de un mundo apóstata. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.